Pues nada, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y a los que estáis conectados, que espero que seáis muchos, porque creo que este es un tema muy importante en la investigación actual. No un tema de investigación, sino en nuestro ámbito profesional. Porque cuando hablamos de ciencia, cuando nos dan un premio, cuando vamos a un congreso, pues es bastante frecuente dar las gracias del equipo, ¿no? El equipo que entre los responsables y los miembros del equipo que codo a codo pues pipetean, trabajan en la bancada, pues todos reconocemos que es una contribución esencial para la ciencia de hoy en día. No podríamos avanzar sin equipos de investigación. Y tanto los propios miembros del equipo como los responsables pues nos ocupamos en que se formen en las técnicas científicas, que se formen conceptualmente, porque ahí nos va el hacer una buena ciencia, publicar mucho, publicar bien, que nos den proyectos, ¿no? Eso yo creo que lo tenemos todo el mundo interiorizado. Quizás lo que no tenemos tan interiorizado, aunque cada vez se habla más, aquí se va a hablar de eso, es de las relaciones interpersonales en el equipo. Es necesario que las personas que constituimos los equipos de investigación tengamos un ambiente favorable, tengamos un bienestar en el trabajo, y eso cada vez está más claro que redunda en la producción, en la productividad del equipo. Y de eso nos vamos a ocupar hoy, de uno de los aspectos que redundan en el bienestar de las personas, y es el respeto a todos los miembros del equipo, porque lo primero que es el acoso sexual y por razones de sexo es una falta de respeto. Muchas veces empieza con esas pequeñas faltas de respeto que parecen actitudes triviales, aunque no lo son, y no lo son porque con cierta frecuencia pues evolucionan ya a comportamientos que incumplen la ética profesional. Y no solo eso, sino que también pueden seguir avanzando y cometerse ilegalidades reconocidas en nuestros códigos penales, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos este seminario? Pues porque yo creo que todas las personas debemos reconocer qué cosas no son admisibles personalmente, no son admisibles éticamente y no son admisibles legalmente. Y en eso nos va pues el futuro de muchas carreras científicas que a veces se abandonan por haber sufrido este tipo de acoso y del prestigio del centro y del prestigio de la institución, porque los acosadores hacen daño a la persona, hacen daño al centro y hacen daño a la institución. Hoy vamos a hablar del acoso sexual y por razones de sexo, pero no perdamos de vista el acoso laboral, que es otra lacra. Quizás debiéramos hacer también algún día un taller, pero bueno, no da tiempo de hacer todo a la vez, pero comparte bastantes cosas. Quizás lo que menos comparte es la persona acosada, porque en el caso de acoso de sexo, aunque no solo, mayoritariamente son mujeres. Os voy a presentar ahora brevemente, bueno, Ángela, algunos de vosotros, bueno, sí, sois gente joven aquí la mayoría, entonces a lo mejor no la conocíais, pero Ángela nos ha dado alguna charla ya en el CIB, sobre todo por su carrera profesional, que es bastante atípica. Ángela es licenciada en biotecnología por la Universidad de León, hizo un máster en industria farmacéutica y biotecnológica, pero no siguió una carrera, digamos, tradicional, estándar, ¿no? Enseguida se metió al campo del periodismo, trabajó en Hipertextual, en Jotdown y supongo que en algún sitio más, porque ha dado aquí charlas sobre carreras profesionales. Seguro que la hemos pillado por charlas en algún otro sitio, ¿no? Porque es muy abierta a comunicar, y entonces esa carrera alternativa pues ha acabado en Cibio. Cibio es una fundación que lucha, denuncia, motiva a la transparencia de las administraciones públicas, que falta les hace, ¿no? Entonces esa carrera alternativa pues también se ha formado en ella. Entonces tiene un título de experta en gabinetes de comunicación por la Universidad Complutense, y una cosa que me hace mucha ilusión, porque la he seguido desde relativamente
del principio, ¿no? Pues Ángela es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco, con una tesis muy necesaria porque sabéis que, digamos, la investigación en biomedicina está en la frontera no solo del conocimiento, sino de las leyes. Entonces ha hecho una tesis sobre las implicaciones éticas y jurídicas de la edición genética desde la perspectiva de la libertad de investigación. Ángela hoy, por lo que entiendo, nos va a hablar sobre todo un poco en el marco que ha construido con su libro Acoso, Me Too en la ciencia española, donde ha tenido la oportunidad de escuchar y posiblemente de sufrir, porque estos testimonios son duros, pues testimonios de personas acosadas. Este taller es parte del máster de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el máster de Biología Sintética Integrativa, que tiene lugar aquí en el CIB, cuyos alumnos están presentes. Y esto es parte de la formación complementaria que, como decía al principio, bueno, no, perdón, se lo contaba a ella, en las 3 primeras ediciones yo fui el coordinador del módulo 3 con este tipo de actividades de formación complementaria que han seguido. Yo durante mis 4 años en dirección no he podido seguir, pero a lo mejor el año que viene lo retomo, si Germán cuenta conmigo. Muchas gracias a los asistentes presenciales y telemáticos. Y bueno, pues Ángela, tu turno. Bueno, muchas gracias, Enrique, gracias, Carmen, Tere, gracias al Centro de Investigaciones Biológicas por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Gracias también a todos los asistentes, los que estáis aquí y los que estáis online desde otros lugares. Voy a empezar de una forma un poco atípica y no es un ejemplo original, pero creo que puede ayudarnos mucho. Esto que tengo aquí, que se cae, son hojas. Son hojas de un calendario que cualquiera de vosotros tendrá en vuestro despacho, en vuestras casas, en vuestras cocinas. Aquí tenéis otra hoja. Imaginaos por un segundo que estas hojas son personas, como las que estáis hoy aquí, como las que compartís tiempo de trabajo, tiempo de ocio, personas de vuestro laboratorio, personas de vuestro entorno, personas con las que habéis estudiado. Aquí hay una hoja que se me ha caído, que también es otra hoja de calendario y que está doblada. Sabéis perfectamente que si doblamos una hoja de calendario o una hoja cualquiera de un DIN A4, la podemos doblar varias veces hasta que al final empieza a costarnos doblar esa hoja. Esa hoja, como cualquiera de estas, se puede caer, como se me ha caído sin querer, pero a veces cuando tenemos un mal día o cuando una persona nos acosa, esa hoja se empieza a arrugar, ¿vale? Y puedes convertirla en una pelotilla de papel. Y esa hoja sigue siendo una hoja de calendario. Sigue teniendo ese valor de indicarnos las fechas. Pero si esa hoja se arruga y se sigue arrugando, no vemos que es una hoja de calendario. Sigue siendo esa hoja de calendario. Y si la desdoblamos, pasa algo. Que pese a ser una hoja de calendario, ¿la veis? Quedan arrugas. Y esas arrugas se mantienen. Aunque esa persona que ha sufrido acoso escolar, acoso laboral, en este caso acoso sexual o acoso por razón de sexo, supere esa situación y esa víctima sea una superviviente, que pasa y se supera, esas arrugas se mantienen en el tiempo. Esas consecuencias se mantienen en el tiempo. Quiero que recordéis este ejemplo, no es mío, lo hay por internet, lo han hecho mucha gente, no soy nueva en esto, pero quiero que recordéis este ejemplo para que veáis que las consecuencias del acoso, de arrugar una hoja, de maltratar a una persona, de abusar del poder que una persona puede tener sobre vosotros, tienen consecuencias y se mantienen en el tiempo, ¿vale? Vamos a hablar de esto, os voy a hablar de situaciones que pueden encajar dentro del acoso o del acoso por razón de sexo, para que cuando veáis que una persona se empieza a doblar, se empieza a arrugar, al principio, cuando empieza a pasar esa pelotilla, es algo imperceptible, ¿de acuerdo? Es algo que no se ve, que la propia víctima muchas veces no lo ve como una situación de acoso, ni su entorno, y esto es importante. Entonces hay que ver
esas pistas, esos indicios que nos pueden hacer sospechar de que está empezando a haber una situación de acoso para detenerlo, porque las consecuencias muchas veces perduran y no son consecuencias físicas como en esta hoja que las vemos, son consecuencias que van más allá, consecuencias que duran el tiempo y que pueden hacer mucho daño, como decía Enrique, a la persona, al entorno, a los grupos de trabajo, al centro de investigación. Y, bueno, pues son consecuencias y situaciones que existen en todos los entornos laborales, profesionales, académicos y también en ciencia, también en la universidad. Entonces, ya respondo a esa pregunta. Sí hay situaciones de acoso. Vamos a ver si ha llegado o no ese movimiento Me Too a la ciencia. Os hablo de esto porque en 2021 publiqué un libro sobre situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el mundo de la ciencia. Yo no soy como tal experta en género, me he dedicado desde hace 10 años al periodismo de ciencia y este libro lo que es un trabajo periodístico. Cada capítulo es un reportaje, está escrito como si fuera un reportaje contando una historia personal y sobre todo hablando con fuentes expertas, hablando con profesionales de la psicología, profesionales del derecho, profesionales de la criminología, entrevistando a personas que trabajan en unidades de igualdad, de centros de investigación, de universidades, hablando con víctimas que han sufrido y denunciado situaciones de acoso. Y este libro es fruto de ese trabajo, es fruto de esos testimonios y es fruto también de revisar qué existe, qué se ha producido, qué se ha estudiado en el mundo de la ciencia. En particular, como decía antes, vamos a hablar de acoso sexual y acoso por razón de sexo y la presentación que os voy a hacer hoy da unas pinceladas de algunos datos, de algunas conclusiones del libro, ¿vale? Porque al hacer el libro me he centrado en responder a algunas preguntas, algunas las contestaremos hoy, otras las abordará en detalle Eva, que es la experta en la parte legal, como por ejemplo, ¿qué son las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo? ¿Cómo diferenciarlas entre ellas? Son situaciones diferentes, se regulan también de forma diferente. ¿Qué sanciones hay? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Cuál es el número de casos? Si se denuncian o no, que esto también es importante. Si se detectan a tiempo o no, si se detectan incluso. ¿Quiénes acosan? ¿Cómo se puede prevenir, si es que se puede? ¿Quiénes son las personas que se convierten en esas bolas de papel? ¿Vale? ¿Y qué efectos tienen sobre esas consecuencias? ¿Qué consecuencias existen? ¿Vale? ¿Qué consecuencias hay en esa hoja de papel? Bueno, pues qué consecuencias personales existen sobre las personas que sufren acoso. Y sobre todo también qué medidas se pueden poner en marcha, qué se puede hacer y qué problemas o qué barreras hay todavía. Para hacer este trabajo, como decía, es un trabajo periodístico, lo que revisé fue pues, la normativa existente, los estudios que había sobre el acoso sexual y por razón de sexo, especialmente en el mundo de la universidad y de la investigación, y como digo, pues entrevisté también a fuentes expertas, a supervivientes de situaciones de acoso, revisé la jurisprudencia y informes oficiales que también hay sobre este tipo de situaciones. Una parte muy importante de esto y de las denuncias de los casos de acoso ha sido el movimiento Me Too, y es un movimiento que justo ha cumplido 5 años recientemente, y es un movimiento que creo que nos ha ayudado a ver esa formación de esas pelotillas de papel, ¿vale? Que antes no se veían, que antes se sufrían más en silencio, más de forma individual, de forma más aislada. Y muchas veces ocurría, como planteaban en esta entrevista a raíz del 5º aniversario del Me Too, porque las situaciones de acoso son fruto de un abuso de poder, muchas veces de hombres que abusan de su poder para humillar a otra persona, para acosar a otra persona, para hostigar a otra persona. Normalmente las víctimas, como decía Enrique, son mujeres. Y ese poder ha hecho que durante años esas personas que acosaban pudieran hacerlo de forma impune. Y esto significaba que muchas veces no había una única víctima de acoso. Podía haber una sola persona que acosaba, pero como nadie paraba a esas personas, ni su entorno ni a nivel institucional, lo que ocurría es que durante años iban apareciendo un goteo de víctimas. Y lo que ha logrado el Me Too es que esas situaciones que se veían de forma incómoda, que se veían de forma individual, que se veían con incredulidad, con vergüenza muchas veces, pues se haya resquebrajado o empezado a resquebrajar ese silencio que existía. En los últimos 5 años, a raíz del movimiento Me Too,
hemos escuchado hablar mucho de acoso. De hecho, esta misma semana, no sé si lo habéis visto, pero en los premios Feroz, de otra industria y de otro entorno diferente al de la ciencia, se han denunciado situaciones de violencia sexual. Y me llamaba mucho la atención, de hecho, una entrevista que le hacía Àngels Barceló ayer a Bob Pop, donde hablaba de que él mismo se había dado cuenta, horas después de que ocurrieran estos hechos, que no se había puesto en la situación de denunciar algo muy grave que había ocurrido, porque lo había tomado con cierta naturalidad o cierta normalidad del típico borracho que se acerca y me intenta tocar durante una fiesta. Creo que sus declaraciones son muy importantes porque además muestra que a veces lo que no es normal lo tomamos como algo normal y lo que no debería ser natural o frecuente lo tomamos como si esto es lo típico que pasa. Y no debe pasar, hay que denunciar. Durante los últimos 5 años hemos visto en los medios de comunicación cómo ese silencio se empezaba a resquebrajar. Y ese movimiento Me Too, sobre todo, eclosiona en Estados Unidos a raíz de este caso de Harvey Weinstein, un famoso productor de cine. Y son pues 2 periodistas del New York Times y otro periodista de New Yorker los que denuncian esas situaciones que durante años han padecido muchas víctimas. Si no lo habéis leído y no habéis visto la película, os recomiendo el libro Sised, que se acaba de editar hace poquito tiempo en español, y la película El Descubierto, que se estrenó también hace poquito, donde hablan de este caso y de los testimonios de las víctimas, de una forma un poco desde la perspectiva más de la investigación periodística, pero creo que merece la pena verlo. Hemos escuchado hablar mucho de acoso, como decía, porque se ha empezado a resquebrajar ese silencio. Han ayudado mucho las redes sociales. Incluso hemos tenido situaciones de acoso en el mundo de la ciencia recientemente que se han denunciado primero a través de redes sociales, hablando. Pero no es que el movimiento Me Too o que la lucha contra la violencia sexual apareciera hace 5 años. De hecho, una de las pioneras es Tarana Burke, que llevaba muchos más años en Estados Unidos denunciando, ¿no?, las situaciones de acoso y abuso sexual. Pero es que en España también han ocurrido situaciones de acoso sexual en otros entornos, fuera de la ciencia, pero también han tenido un impacto notable. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el documental de Nevenka en Netflix o de leer el libro de Juan José Millás, Hay algo que no es como me dicen. Os lo recomiendo mucho porque narra una situación de acoso y especialmente da a conocer cómo ese acoso es un proceso gradual. Lo habitual no es que alguien de repente vaya y te realice un tocamiento. Lo habitual es que sea mucho más imperceptible, mucho más poco a poco, y que la víctima tarde mucho en darse cuenta de la situación. Nevenka Fernández, en el documental, Nevenka Fernández trabajaba como concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada, en León, y fue acosada por quien era entonces, en los principios de los años 2000, el alcalde del ayuntamiento. Y ella cuenta que no se dio cuenta de la situación hasta que de repente se vio hecha una piltrafa. Esto es muy habitual en las personas que sufren acoso. Otra serie de ficción, pero basada en situaciones reales, es Intimidad, que también habla de situaciones de acoso sexual y que muestra además, aunque sea de manera ficcionada, que es que las consecuencias pueden ser dramáticas. Llega a haber hasta un suicidio en la serie derivado de unos problemas de violencia sexual, ¿no? Entonces yo creo que es importante que insistamos en la prevención de estas situaciones porque son muy, muy dañinas. Pero el acoso sexual no es algo nuevo, no es algo que nazca con el Me Too. Haciendo el libro, una de las sorpresas que me llevé es que en 1907 un periódico de Estados Unidos había publicado una carta anónima de una lectora que había trabajado en una tienda y ella hablaba de una tienda oscura y lúgubre donde el capataz se sobrepasaba con las trabajadoras de la tienda. Lo que estaba narrando era una situación de acoso sexual donde el que era el jefe, el que tenía la situación de poder, lo que hacía era acosar a ella y a sus compañeras. Y ella contaba que había llegado a un punto límite donde no podía más y al final había tenido que dejar el trabajo, pese a que tenía una familia que mantener, y que no podía denunciarlo, que no podía decir nada, porque tampoco iba a encontrar apoyo en sus compañeras, porque también eran víctimas de lo que les estaba ocurriendo y no podían hablar, ¿no? Se daba ese miedo, esa sensación de culpabilidad por lo que estaba ocurriendo, etc. O sea que no es algo que haya nacido en 2017, en 2018, no, es algo que viene de muy de lejos. Otra cosa es
que bueno, pues ahora se hable más de ello, por suerte, que hayamos avanzado también en temas legales y podamos denunciarlo con nombre y apellidos, porque cuando ocurrió este caso ni siquiera se hablaba de acoso sexual. La fórmula de acoso sexual se acuña en los años 70. También hemos oído hablar en los últimos años mucho de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el mundo de la ciencia. A mí me llamaba mucho la atención, cuando empecé a trabajar en el libro, que había muchos casos en Estados Unidos, que constantemente en las universidades, en los centros de investigación de allí, se denunciaba a investigadores por situaciones de acoso, incluso personas muy reconocidas en el mundo de la ciencia española, ¿no? Como Francisco Ayala, que tuvo una investigación en la Universidad de California y que fue denunciado por varias investigadoras, por varias trabajadoras de allí por una situación de acoso sexual. Y aquí se hablaba menos. Y era una cosa que personalmente me llamaba la atención, de qué estaba ocurriendo, si es que había más concienciación allí, si es que había más casos allí que aquí, qué pasaba, ¿no? Pero lo cierto es que poco a poco se empieza a hablar más de situaciones de acoso. Este recorte de materia del País, donde se habla de una denuncia en Doñana, nace precisamente de las redes sociales. Esta es una situación que está todavía en investigación, pero en todos los casos, y es un patrón que se repite muchas veces y que no solo se repite en los hechos que llegan a ser noticia, es un patrón que se repite también en las situaciones que no llegan a los medios, pero que se denuncian en las unidades de igualdad. Hay un abuso de poder donde una persona ostenta ese poder sobre otra para hacerle daño, ¿vale? Y lo que hay, o nace todo esto de una situación también de discriminación. Y esto, bueno, pues hace que también, como decíamos al principio, muchas de las víctimas sean mujeres. Pero como ocurre en el acoso en otros entornos, tampoco las situaciones de acoso son algo novedoso en ciencia. Es algo que durante años ha ocurrido, ha pasado, se ha llegado a denunciar en los medios. Estos son recortes de periódico de los años 80, donde se habla de situaciones de acoso, donde un profesor universitario, por ejemplo, acosaba sexualmente a alumnas y les decía si mantienes relaciones sexuales conmigo te pongo una matrícula de honor. Eso es una situación de acoso. Esto se denunciaba ya desde hace muchos años. Este libro que veis aquí en la portada en naranja es un libro que se publicó en los años 80 y que ya habla de situaciones de acoso sexual en las universidades, en los centros de investigación en Estados Unidos, pero habla de que estas situaciones no son, desde luego, nuevas. Pero quizás sí que ahora se habla con intensidad y las víctimas empiezan a tener ese poder de hablar de lo que les ocurre, ¿no? El problema es que durante muchos años hemos hablado mucho de acoso, hemos leído sobre acoso, hemos visto series, películas sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo, os he puesto algunos ejemplos, pero no sabemos bien identificarlo. Esto no es algo que os pueda ocurrir a vosotros o a compañeros y compañeras vuestros o a mí misma cuando empecé el libro, ¿no? Me pregunté, ¿yo sabría identificar una situación de acoso? ¿Sabría diferenciarlo de un acoso sexual, un acoso por razón de sexo? Y la respuesta era que no, yo tampoco sabía. Pero lo que nos dicen las investigaciones es que lo habitual es que no se sepa identificar una situación de acoso. Y esto es una primera barrera muy importante a la hora de detectarlo, a la hora de prevenirlo, a la hora de sancionarlo cuando ha ocurrido. Y esto es lo que las personas expertas en las situaciones de acoso llaman gap perceptivo, ¿vale? Esto es muy importante porque supone que puede haber situaciones que suframos o que veamos que otros sufren, situaciones incómodas, situaciones donde no estás a gusto, situaciones que no acabas de recibir bien, que te producen igual cierto miedo, cierta incredulidad, cierta vergüenza, pero no llegas a pensar, esto es una situación de acoso. Para quienes hayáis escuchado las declaraciones de Bob Pop, y si no os recomiendo que lo escuchéis, él lo dice, yo no identifiqué esto como un acoso, yo identifiqué esto como el típico baboso que venía a intentar darme 3 o 4 besos en medio de una fiesta borracho. Pero esas situaciones que ocurren y que pasan en todos los entornos, también en el mundo de la ciencia, tienen un nombre y se llaman y se pueden llamar acoso sexual o acoso por razón de sexo. Y lo que nos dicen los estudios que hay al respecto, hay una encuesta, por ejemplo, que se hizo entre personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre más de 6.000 trabajadores y trabajadoras del CSIC,
es que eso existe. Y cuando les preguntaban directamente, ¿ha sufrido usted situaciones de acoso?, solo el 1,9% de las personas entrevistadas decían que sí. Eso es acoso declarado. Pero fijaos la diferencia. Cuando les preguntaban no si habían sufrido acoso, sino que les enumeraban distintos tipos de conductas o comportamientos, casi el 10% decía que sí. Hay un salto grande. Y cuando les preguntaban si conocían otras personas que hubieran sufrido esas situaciones de acoso, el 13%, el acoso referido, decían que sí. Es decir, incluso en personal hiperespecializado a nivel científico, a nivel técnico, muy formado, con un nivel de estudios enorme, las situaciones de acoso no se detectan, porque hemos hablado mucho de acoso, pero no sabemos bien decir qué es, identificar qué es. ¿Vale? Esta es la primera barrera sin sufrir situaciones de acoso en primera persona, porque hay otros problemas añadidos. Antes de pasar a estos otros problemas, vamos a ver qué comportamientos, qué conductas encajan dentro de las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Por un lado, acoso sexual. Pueden encajar aquellos tocamientos, aquellos contactos físicos que no sean accidentales, que sean innecesarios. Toda aquella utilización de fotos, de audios de carácter pornográfico en el entorno laboral, la realización de gestos, de movimientos o de sonidos que resulten obscenos, amenazas o coacciones para mantener relaciones e invitaciones reiteradas, realización de comentarios de carácter sexual. Esto es un listado y es importante que tengáis en cuenta que no importa el para qué de estas acciones. Es muy importante que penséis que la persona que sufre el acoso no consiente que le está pasando eso, no consiente que alguien le toque, no consiente que alguien le coaccione para mantener relaciones, y el problema es que todas esas acciones poco a poco van causando un daño enorme, van causando un hostigamiento en esa víctima. Eso es lo importante. No importa que, poniendo el ejemplo que se había denunciado, por ejemplo, en Estados Unidos y que ha habido casos aquí en España, no importa que un profesor le diga a una alumna, mantén relaciones conmigo y te pongo una matrícula. No, lo importante es el daño, la consecuencia que hay en la víctima, esa humillación, ese hostigamiento que se produce en la víctima. No importa el para qué, me da igual que sea una matrícula de honor, un sobresaliente o un aprobado raspado, ¿vale? Y el acoso sexual existe en ciencia, como decíamos. Este estudio, que se hizo desde la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, sobre acoso sexual, preguntaba directamente si se habían vivido situaciones de acoso sexual, ¿no? Y en este caso decía, sí, me ha ocurrido en primera persona, 1,2% de los hombres, 8,6% de las mujeres. Acoso por razón de sexo. Estamos en otro tipo de comportamientos y, como explicará Eva, se regulan de forma diferente. Aquí hablamos de situaciones que también son humillantes, porque estos dos tipos de acoso comparten esto, humillan a la víctima, pero en este caso hablamos de mensajes despectivos y peyorativos, expresiones sexistas, trato desfavorable, ridiculización, minusvaloración, y es muy importante pensar que todas estas conductas de acoso, de humillación, de hostigamiento se producen por el género de la víctima o por condiciones relacionadas, por ejemplo, con el embarazo, con la maternidad o con la paternidad. Por ejemplo, lo que os decíamos al principio, las víctimas mayoritariamente son mujeres, pero puede haber, en algunos casos, víctimas que sean hombres. También incluso en el acoso por razón de sexo. Y cuando ves los estudios, hay diferentes encuestas, investigaciones, pero en este caso está hecha por la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio, habla que el 14% de las mujeres entrevistadas dicen que sí han sufrido situaciones de acoso por razón de sexo y el 1,7% de los hombres también. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el mundo de la ciencia y de la universidad? Hemos visto esa primera barrera, ese primer gap perceptivo, hablamos mucho de acoso, no sabemos identificar qué es. ¿Qué ocurre aquí? Aquí y en otros centros de investigación en universidades. Hay tres características muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son fruto de un abuso de poder. No siempre es un jefe quien nos acosa, puede ser un compañero. También es habitual que haya un acoso horizontal, no solo acoso vertical.
pero es un abuso de poder donde quien acosa perpetra esa discriminación, ese hostigamiento, esa humillación para dañar a la víctima abusando de ese poder que tiene sobre ella. Pero hay dos condiciones que no se dan tanto en otros entornos, o que se dan especialmente, mejor dicho, en el mundo científico, que es la precariedad y el sistema jerárquico. Pensad un momento. Vosotros, o personas que conozcáis el mundo de la investigación, imaginaos que estáis a punto de terminar la carrera, que estáis a punto de terminar el máster, que estáis a punto de terminar la tesis. Y la persona de quien depende que defendáis la tesis, que defendáis el trabajo de fin de máster, os acosa, ¿lo vais a denunciar? ¿Vais a denunciar si veis una situación de acoso que se le pasa a una compañera o compañero vuestro de vuestro laboratorio? Si quien acosa también os afecta a vosotros en vuestra carrera académica, en la defensa de tesis, en la defensa del TFM, en un puesto de postdoc. Es muy difícil denunciar estas situaciones, porque no solo tienen esas consecuencias personales de las que hablábamos, tienen consecuencias profesionales dificilísimas. Por eso muchas veces tampoco se denuncia. Y esta precariedad y este sistema tan jerárquico y tan dependiente es un problema para denunciar. Y se ha hablado del acoso sexual, el acoso por razón de sexo en el mundo de la ciencia. Cuando eclosiona el movimiento Me Too, la propia revista Science saca una editorial diciendo: hay acoso en ciencia, existe ese acoso en ciencia, hay que poner las medidas que sean necesarias para que las instituciones, los entornos den confianza a las personas que quieran denunciar, precisamente para evitar esos miedos, esas limitaciones a la hora de hacerlo por miedo al que dirán, por miedo a perder tu carrera profesional. Hay un estudio muy bueno que se hizo en Estados Unidos en 2018 de las Academias Nacionales de Ciencias, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos, que habla del acoso sexual y que da muchísimos datos sobre las situaciones de acoso, sobre el número de casos, las investigaciones que se han hecho. Y recientemente se publicó también una investigación que se ha hecho en Europa, UNICEF, con participación de universidades españolas, hablando de las situaciones de acoso. ¿El acoso por razón de sexo existe? Bueno, pues hemos dicho que sí que existe el acoso sexual, pues también existe el acoso por razón de sexo. Esto que veis aquí es un fragmento de un libro que estaba colgado en la página del Instituto de Astrofísica de Canarias en 2017, en un OPI, en un organismo público de investigación en España muy importante. Y fragmentos como este, y muchísimos más que había en el libro, totalmente discriminatorios y totalmente insultantes y humillantes hacia las mujeres, pues aparecían en la página web de un OPI que había colgado un científico, ¿no? Cuando esto salió a la luz, cuando se publicó en los medios de comunicación, ese libro fue retirado. Pero este tipo de pensamientos, este tipo de comportamientos existen en ciencia. El CREAF el año pasado también sacó una campaña, que creo que es muy interesante, de En Ciencia también pasa, hecha con el dibujante gráfico Javier Rollo, donde muestra situaciones que igual no llegan a ser tan insultantes, tan abusivas como lo que veíamos del libro, ¿no? De se dice que todas las mujeres son unas putas, pero habla de situaciones que igual tienen un menor nivel de intensidad, pero que empiezan a hacer daño a esa persona, ¿no? A minusvalorar a esa persona, a discriminar a esa persona, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, ¿quién es la jefa del proyecto? La mujer invisible, frente a sus compañeros, dice yo. Cuando no se ve a la otra persona como igual, cuando se da esa discriminación, se genera un caldo de cultivo que puede acabar en situaciones todavía más humillantes, todavía más degradantes. El acoso sexual también existe en ciencia y, de hecho, ha habido sentencias donde se ha sancionado, en este caso, a profesores universitarios, por ejemplo, de la Universidad de Málaga, de la Universidad de León o de una Universidad de Castellón, de la Llama Primer, por situaciones de acoso sexual. Y se les ha sancionado, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Málaga por esa coacción sexual de pedirle sexo a una alumna por aprobarla. Bueno, pues este es un ejemplo de una coacción sexual, de una situación de acoso sexual que ella quiso denunciar, pero quiso denunciar después de una situación de ansiedad, de una situación bastante mala y negativa, porque además solo le quedaba esa asignatura para aprobar la carrera. Pues es muy difícil denunciar
y muy difícil hacerlo las víctimas y su entorno, pero hay personas que, bueno, pues tienen esa fuerza para hacerlo y al final lo denuncian. Veíamos antes que una primera barrera es el gap perceptivo, no sabemos identificar las situaciones de acoso, pero hay otras limitaciones que nos impiden muchas veces entender que está ocurriendo una situación de acoso, que empieza a haber un comportamiento humillante hacia nosotros mismos o hacia personas de nuestro entorno y no somos capaces de verlo bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué barreras existen? La primera es que el acoso es un proceso gradual. Es decir, cuando yo hacía esta pelotilla, tenéis que pensar que de repente no se forma una bola de papel y acaba esa hoja estrujada. No, va poco a poco. Y por eso es muy difícil reconocer situaciones de acoso. Decía Nevenka Fernández, os comentaba antes, no me di cuenta de lo que pasaba hasta que un día me vi que estaba echada una piltrafa. Bueno, pues esto es muy habitual. Una de las personas que entrevisté para el libro es una jurista de la Universidad Autónoma de Madrid que trabajaba en la Unidad de Igualdad, que definía precisamente el acoso como una escalera. La víctima va subiendo un peldaño, otro, hasta que está al final de esa escalera, hasta que está en ese abismo donde ya no puede más y se da cuenta de todas las escaleras que ha subido, de todos los peldaños que ha subido. Y entonces eso es un problema porque hace que la víctima se culpabilice a sí misma. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he permitido esto? ¿Cómo no he sido capaz de parar esta situación de acoso? Incluso a veces el entorno avisa a la víctima de lo que está ocurriendo y no lo ve, porque muchas veces es muy difícil verlo. Cuando hablamos de esa visibilidad de las situaciones de acoso, tenemos también que tener en cuenta que las formas de violencia sexual se pueden relacionar o se pueden comparar con un iceberg. El acoso sexual, esas situaciones de chantaje sexual o de atención sexual no deseada que veíamos antes, son situaciones menos frecuentes que el acoso por razón de sexo, pero son situaciones que son más visibles para la sociedad, en el sentido de que son menos toleradas. Eso significa que, si comparamos la violencia sexual con un iceberg, la parte visible del iceberg, ahí está el acoso sexual. La sociedad ya tiende menos a tolerar este tipo de comportamientos. Lo que ocurre con el acoso por razón de sexo, según los estudios, es que es más frecuente todavía, pero se tolera más, está debajo del agua, y eso también es otro problema a la hora de visibilizarlo. Le damos quizás menos importancia, hablamos menos de ello y dejamos pasar situaciones que quizás no deberíamos dejarlas pasar, ¿no? Como tal. Otra de las barreras, otra de las limitaciones que existen, aparte de ese gap perceptivo, aparte de que sean situaciones muy graduales, muy poco a poco, que sea difícil detectar, es lo que se llama efecto naming, blaming and claiming. ¿Qué significa esto? Lo primero es que hay una barrera muy importante cuando una persona sufre una situación de acoso para dar nombre a lo vivido, ¿vale? Para hablar de lo que ha ocurrido. Una persona puede sentirse incómoda por lo que le está ocurriendo, puede sentir que ese comportamiento que otra persona tiene hacia ella no le gusta, no le hace sentir bien, empieza a cambiar incluso su forma de actuar. Hay un caso muy paradigmático en Estados Unidos de una administrativa que tuvo una situación de acoso, sufrió una situación de acoso por parte de un famoso catedrático de física de allí en los años 70 y ella, por ejemplo, dejó de utilizar el ascensor, cambió su forma de vestir. Esto es algo habitual, ¿no? Intentar hacer situaciones inconscientemente para tratar de evitar ese acoso, aunque la víctima no pueda pararlo, porque en realidad la culpa, el problema, la responsabilidad está en la persona que la está acosando. Entonces, es muy importante primero dar nombre a lo vivido, hablar del acoso sexual e identificar el chantaje sexual o esa atención sexual no deseada. Y también del acoso por razón de sexo, como veíamos antes, esa ridiculización, ese trato desfavorable o esas situaciones humillantes por cuestiones relacionadas con el género de la persona. Pero para dar nombre a lo vivido, es importante tener en cuenta que normalmente la víctima, por esa situación gradual, esa situación poco a poco, es más fácil que se culpe a sí misma que culpe a la persona que la está acosando.
¿Por qué? Porque si el acoso es un proceso gradual y la víctima se sitúa en el abismo, en ese final de esa escalera, igual piensa, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué no he parado esa situación a tiempo? En lugar de culpar y responsabilizar a la persona que la está acosando, se culpa a ella misma. Esto es muy habitual, ¿vale? Y los estudios lo que dicen sobre el acoso sexual y sobre el acoso por razón de sexo es que es muy difícil detectar el acoso. Y es muy difícil detectar el acoso, sobre todo si viene desde arriba, si es un acoso vertical. Imaginaos en ciencia, como veíamos antes, que hay esa dependencia jerárquica, que hay esa precariedad, especialmente si los hechos que luego se convierten en una humillación clara, primero se perciben como algo agradable, como algo cercano, como algo familiar, como algo diferente en un entorno laboral, se percibe como algo positivo y luego deja de ser algo positivo para la víctima. Igual ve esa situación como un poco rara, pero lo deja pasar. Lo que pasa es que esa situación, que a veces es un poco rara, sigue subiendo en ese escalafón y acaba siendo un acoso, una humillación pura y dura. Y como resultado de eso, pues al final aparecen esas sensaciones que he ido comentando, ¿no? De incredulidad, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? De culpa, ¿cómo he podido permitir esto? De vergüenza, de miedo, ¿qué me va a pasar, ¿no? Si he llegado hasta aquí, ¿qué consecuencias personales o profesionales va a haber sobre mí o sobre mi entorno? Os voy a poner un ejemplo de una situación que fue denunciada ante el CSIC de una investigadora predoctoral que tuvo una situación de acoso, que denunció una situación de acoso sexual, y lo que en principio era una relación que ella percibía como paternal, como familiar, como cercana, se acabó convirtiendo en un tocamiento, según denunció, ante el CSIC. Esto es una situación que puede ocurrir, que ese comportamiento que denunciaba Buff, por ejemplo, en la gala de los premios Feroz, no es habitual que de repente venga alguien y nos toque el culo hablando mal y pronto. Es una situación mucho más gradual, mucho más poco a poco. Y en este caso, por ejemplo, lo que ella denuncia además y lo que ella cuenta en la entrevista que le hice es que su propio entorno, su pareja, su familia, le decían, quizás esta relación es un poco rara la que estás teniendo. Y ella, cuando ocurre finalmente ese tocamiento, pues piensa, ¿cómo he podido permitir esto? Esa sensación de culpa, esa sensación de vergüenza, si mi propio entorno me lo estaba avisando, ¿vale? Entonces, esto es algo muy habitual, por desgracia, que ocurre. Otro ejemplo, el ejemplo de otra investigadora que nunca denuncia, que esto también pasa, que habla solo la situación de acoso con su entorno más próximo y que durante 7 años sufre una situación de ciberacoso. Y ella asimila o se da cuenta de que es una situación de acoso varios años después de que esa situación haya comenzado. Porque como nunca pasa nada presencialmente, como nunca pasa nada físicamente, ¿cómo va a ser esto un acoso? Bueno, pues Julia, os cuento la historia, es una investigadora que cuando está a punto de terminar la carrera tiene todas las asignaturas aprobadas y le faltan por cerrar algunas actas de asignaturas. Va a hablar con los 2 profesores que tenían que cerrar esas actas, le dicen que sin problema porque ella quería matricularse en un máster y a partir de entonces uno de esos 2 profesores, Luis, le manda un correo electrónico. El primer correo electrónico es simplemente para preguntarle si ha podido arreglar sus problemas con la matrícula, con el cierre de actas, etc. Y la situación se queda así. Julia piensa, bueno, es un poco raro quizás que un profesor se preocupe por una situación personal particular, pero bueno, es majo, se preocupa por mí, qué bien, ¿no? Se matricula del máster, ella quiere empezar el doctorado. Luis es uno de esos profesores, no solo le había dado clase en la licenciatura, también en el máster, le empieza a mandar de vez en cuando correos electrónicos. Correos electrónicos que van teniendo un tono cada vez más personal. Y, por ejemplo, le cuenta, pues este domingo voy a comer a casa de mi madre. Y ella piensa, bueno, muy bien, pero igual este correo electrónico no tiene mucho sentido. Poco a poco esos correos electrónicos
cada vez tienen un tono más personal, más preocupándose pues la forma en la que ella viste, si él la ve a ella por la universidad acompañada o no de un chico. Mensajes que a ella ya empiezan a incomodarle más y a no gustarle, ¿no? El mensaje de la comida con la madre de este profesor pues hasta le hizo gracia, hasta que acaban convirtiéndose en emails claramente sexuales, ¿vale? Julia recibe este tipo de correos electrónicos durante 7 años. Los más duros, los mails más fuertes, por no decir otra palabra, los recibe durante el máster y durante el primer año de la tesis. Os recuerdo que este profesor era profesor suyo todavía en el máster. Cuando empieza la tesis, él ya no le da clase, pero trabaja en un laboratorio muy próximo. Y ella siempre teme que le vaya a pasar algo. Primero, que no vaya a sacar el máster. Segundo, que en algún momento pase algo físico más allá de lo que está ocurriendo por correo electrónico. Y ella describe, cuando le hago la entrevista, describe esta situación como una situación total de hostigamiento, donde no se da cuenta en un principio que es un ciberacoso, pero donde tiene la sensación física de náuseas, de querer vomitar cada vez que abre el ordenador, porque tiene miedo de haber recibido un correo electrónico de este profesor. Ella deja de contestarle, alguna vez le contesta, he visto los mails, y le llega a decir: la relación entre usted y yo es de profesor-alumna, no quiero que me mande estos correos electrónicos, y él le llega a contestar que, bueno, que la posición que ocupe cada uno pues es algo que impone la sociedad y que a él no le importa tanto ese tipo de cosas, ¿vale? Ella deja de contestarle, ya que ve que no le hace caso, y al final él le empieza a mandar correos en blanco, ¿vale? 7 años, así. Para que veáis que es una situación dificilísima, y es una situación que tiene consecuencias. Dice Julia durante la entrevista: a mí me resultaba incómodo, me generó miedo, ansiedad, cambios de mi manera de actuar, de mi rutina, pero nunca fui capaz de identificarlo. Un ejemplo: estaba en la misma facultad. Ella iba con el teléfono móvil o hablando o haciendo que hablaba por si se lo cruzaba, que no lo interrumpiera. Ella, antes de entrar en la facultad, antes de aparcar su coche, miraba bien para no aparcar al lado del coche del profesor. Si pensáis eso, pensad una cosa: ella desde que sale de casa está pensando en que una persona la está acosando. No es algo que viva solo cuando abra el correo electrónico. Es que si tú estás pensando dónde vas a aparcar el coche o que tienes que ir hablando por teléfono por la facultad, es algo que estas arrugas que veíamos en el papel están todo el rato dentro de ti. Esas consecuencias están todo el rato dentro de ti haciéndote daño, ¿vale? Dice: hasta hace 4 días tenía en mi cabeza el acoso sexual como algo cara a cara. Por mi manera de ser, sabía que no lo iba a hacer, que no lo iba a denunciar. En el momento que saltas una alarma de este tipo, eres el punto de mira. Ella nunca llegó a denunciarlo, sí se lo contó a quien era su director de tesis, que le dijo que si decía denunciarlo la iba a apoyar. Ella no quiso hacerlo, no quería ser el centro de atención. Esto muchas veces es un problema, garantizar esa confidencialidad, porque muchas veces se habla de las víctimas y se cuestiona también el testimonio de las víctimas y hace que, bueno, pues sean el voz populi, en este caso, de la facultad donde ella trabajaba. Otro de los problemas que hay a la hora de denunciar estas situaciones, según Gloria Bellido, psicóloga clínica que entrevisté en el libro, es que la víctima no se enfrenta una sola vez a explicar lo que le está ocurriendo. Lo tiene que explicar muchas veces y además en un entorno donde dudan de su testimonio si llega a denunciarlo, ¿no? Entonces es una situación, no solo tiene que afrontar las consecuencias de lo que está ocurriendo, sino también recuperarse de ello y afrontar, si quiere, ese proceso tan largo como puede ser una denuncia. Y a veces también hay falta de atención adecuada a las víctimas, ¿no? Hay estudios al respecto que se han hecho. El estudio SAFE, por ejemplo, es muy importante, se hizo a nivel internacional, y hay estudios que se han hecho en España en distintos campus universitarios. Muchas veces las personas que sufren estas situaciones, no solo de acoso sexual, sino de otras formas de violencia sexual, no saben dónde tienen que ir, o si lo saben tienen miedo de que las crean, porque piensan: si la institución a la que voy a denunciar es la misma donde trabaja la persona que me acosa, igual no me creen.
Entonces, esto es otra dificultad añadida a la hora de hablar de acoso, ¿no? Alicia González, esta profesora de Derecho de la Autónoma de Madrid, y otras responsables de la Unidad de Igualdad de esta universidad, me decían que muchas veces un problema que veían es que las víctimas se enfrentan a dar su testimonio a pues comités que parecen más un tribunal de oposición que un comité verdaderamente especializado en temas de género y en este tipo de situaciones de acoso, ¿no? Un ejemplo que ponía, pues una persona que atendieron por una situación de acoso sexual, nadie le había preguntado dónde había sido el tocamiento, hasta que llegó a una reunión y ya dijo que me metió las manos en el jersey y me tocó el pecho. Habrá casos dudosos, pero hay otros clarísimos, ¿vale? Entonces, este tipo de situación, este tipo de atención la tienen que ofrecer personas que estén especializadas. Pero luchar contra el acoso, tomar medidas contra el acoso, hablar de este tipo de situaciones, no es algo que sea solo una responsabilidad moral, una responsabilidad ética, es una obligación legal. Nos hablará más Eva al respecto, pero tenemos que sacarnos esa idea de que las situaciones de acoso son unas situaciones entre la persona que acosa y la víctima que sufre esas situaciones. El entorno es muy importante a la hora de prevenir, a la hora de denunciar estas situaciones de acoso. Un ejemplo ocurrió en la Universidad de Sevilla. Hay una condena a un catedrático de allí, que fue decano incluso de una facultad, que se le condenó por lo que eran antiguamente los abusos sexuales y también por acoso sexual contra 3 profesoras, ¿vale? En los hechos probados de la sentencia dicen que al menos desde el año 2006, y en relación a las denunciantes, el acusado vino realizando ostentación de su poder académico. Él no solo se jactaba de que era el decano, sino incluso cuando dejó el decanato se jactaba de que tenía el poder para decidir sobre los contratos, sobre quién dirigía tesis, sobre quién dirigía proyectos de investigación, ¿no? Entonces, él pues las acosaba sexualmente, abusaba de estas 3 profesoras, tuvieron que sufrir durante muchos años estas situaciones de acoso y de abuso sexual, y también dice la sentencia en los hechos probados que contaba de alguna forma con la colaboración, con la cooperación del entorno. Una de las personas que entrevisté para el libro era una de las abogadas, una de las víctimas, y decía que la situación era conocida, que quizá no la gravedad, la intensidad de lo que estaba ocurriendo, pero sí sabía todo el mundo que algo pasaba. Y nadie movió un dedo. De hecho, la Universidad de Sevilla es condenada como responsable civil subsidiaria porque las profesoras a las que este hombre manoseó, tocó, en fin, durante 6-7 años, fue una situación horrible lo que tuvieron que sufrir, por la calle, por la universidad, todo mal. Este profesor era el decano, dejó de ser decano, y ellas, cuando fueron a denunciar lo que ocurría al director de su departamento, el director de su departamento se limitó a decirles que se tenían que llevar bien con este hombre, que tenía mucho poder, y que si acaso que no entraran solas en su despacho, ¿vale? Una persona que estaba haciendo todo esto a estas personas, ¿no? Diversos tocamientos sin consentidos. Fijaos, me he equivocado de fechas, del año 2006 hasta mediados de 2010, 4 años. Bueno, pues este caso fue denunciado, este hombre fue condenado a varios años de cárcel, y muestra que hay un deber legal también de luchar contra las situaciones de acoso y contra toda forma de violencia sexual. Y queda mucho por hacer, y queda una parte muy importante de concienciarnos todos y todas sobre estas situaciones. Es necesaria más investigación. Esto que veis aquí es la famosa gráfica de Tijera, que siempre se ha hablado de que las mujeres no llegan a los puestos de más responsabilidad, y se habla muchas veces de la metáfora de la tubería agujereada, ¿no? Que parece que las mujeres se caen en la carrera científica de repente, y parece que es una situación un poco pasiva, ¿no? O sea, que de repente las mujeres científicas dejan esa carrera investigadora. Bueno, pues hay otras formas de representar esa caída, como que hay muchos más obstáculos para ellas que para ellos, no solo de este tipo de situaciones de abuso de poder, también evidentemente influyen otros factores, como puede ser la conciliación, por ejemplo, pero falta mucha más investigación sobre, por ejemplo, qué consecuencias tiene el acoso en el mundo de la ciencia, porque personas que
con las que hablas, te das cuenta que muchas veces estas situaciones de acoso son precipitantes o son la gota que colma el vaso para que dejen la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos hay que se denuncian o que no se denuncian por este tipo de situaciones? No digo que todo el mundo que deja la ciencia sea por situaciones de acoso, obviamente, pero que evidentemente influye de forma perjudicial. Un estudio reciente, una revisión reciente, hablaba de la relación que había entre el acoso y la discriminación, ¿no? Al final yo decía antes que la discriminación no deja de ser un caldo de cultivo y que es importante que hacer políticas, hacer medidas contra el acoso sea una prioridad y que sea visto como un problema de integridad científica, un problema que nos afecta a todos, que afecta a la ciencia también. O sea, las situaciones de acoso no solo perjudican a la víctima. Hay que visibilizar, hay que concienciar sobre las situaciones de acoso, tiene que haber protocolos efectivos y que no se queden en un mero papel mojado, tiene que haber medidas claras sobre qué hacer y cómo actuar, tiene que haber entornos seguros, espacios donde las víctimas puedan ser atendidas, hay que garantizar la confidencialidad, la presunción de inocencia, hay que también plantear acciones que se hacen en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace lo que se llama intervenciones sobre potenciales testigos, porque muchas veces pasa que vemos algo raro, vemos algo incómodo, vemos algo que no nos cuadra y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo actuar, ¿no? ¿Y cómo le voy a parar los pies si es el jefe o si es el director de departamento? Bueno, pues ver qué mecanismos, qué medidas, qué acciones puede tomar alguien, ¿no? Y luego formación en materia de igualdad y en contra de esta discriminación de base. En cuanto a la integridad científica que os comentaba antes así un poco de pasada, hay un movimiento en algunas organizaciones de ciencia para que las situaciones de abuso de poder, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo, también sean vistas como un daño a la integridad científica, porque perjudican a las personas que hacéis ciencia, ¿no? No es solo un problema personal, es un problema para todos. Y si el perjuicio a la integridad científica se ha calificado, se ha descrito siempre como, por ejemplo, el plagio, la fabricación de datos, la manipulación de datos, no es solo cómo se traten los datos, cómo se trate la evidencia, quizás también sea cómo tratamos a las personas, ¿vale? Así que, como idea general, unos pocos no tienen que hacer todo contra el acoso, todos tenemos que hacer algo para evitar este tipo de situaciones. Muchas gracias.